Muy buenas tardes, queridos estudiantes de razonamiento verbal. Les saluda a su profesor Abad Melodio. En esta ocasión nos hemos citado para desarrollar algunas preguntas en las que hemos tenido dificultades para desarrollarlas. Pregunta número 15 y pregunta número 14. En principio tenemos que entender que analogías es un tema muy trillado en los exámenes de admisión. Sí, en principio, la analogía es la relación de semejanza entre dos pares distintos, ¿no? ¿Qué es la analogía? Es la relación de semejanza entre dos pares distintos. Muy bien, para desarrollar las analogías debemos tomar en cuenta el método del RON, o sea, relación, orden y naturaleza. O también podemos tomar en cuenta el SEMA, o sea, el significado, tipo analógico, orden y afinidad química. Muy bien, en analogías también debes tomar en cuenta, mis queridos estudiantes, lo que son las relaciones. Una relación siempre va a ser de dos a más, ¿sí? Una relación siempre es de dos a más. Entonces, ¿tú qué dices? Hay dos tipos de relaciones, relación de forma y relación de fondo. Hablemos de relación de forma. Cuando hablamos de relación de forma, queridos alumnos, hablamos de que si este ejercicio es de manera horizontal o es de manera vertical o a lo mejor podría ser de manera mixta, ¿sí? Entonces, esos tres serían la relación de forma, ¿sí? Muy bien, solamente de esas tres maneras tú puedes desarrollar lo que son las analogías. Ahora, ¿qué pasa con la relación de fondo? Con las relaciones de fondo. Muy bien, cuando hablamos de relación de fondo, queridos estudiantes, nos centramos pues al significado de cada una de las palabras que están mencionadas, ¿cierto? Podría, por ejemplo, ser, ¿no? Un tipo de relación de fondo sería, por ejemplo, de intensidad, ¿sí? Hablar es a gritar, ¿sí? Hablar es a gritar podría ser una de las relaciones. Muy bien. Otro, por ejemplo, es de contigüedad. ¿Cómo así, profesor? Primero, segundo, tercero, cuarto. Eso sería otra forma de relación de fondo, ¿sí? Otro sería de sinonimia, ¿cierto? Lúgubre, tétrico. Muy bien. De antonimia también tendríamos, mis queridos estudiantes, rollizo, ético. ¿Te das cuenta? De antonimia, ¿cierto? Muy bien. O sea, flaco y esto, ¿no? Adiposo, gordo. De onomatopeya también tendríamos, mis queridos estudiantes, por ejemplo, de onomatopeya. Su onomatopeya de culebra es que silba. De cocodrilo es que brama. ¿Sí? Otro sería de paronimia, por ejemplo, ¿no? De paronimia, mira, por ejemplo. ¿Cómo sería de paronimia, no? ¿Cierto? Espiar, expiar. ¿Te das cuenta? Otro, por ejemplo, sería de simbolismo, ¿no? Blanco simboliza paz. De utilidad, por ejemplo, tendríamos de utilidad, mis queridos alumnos, ¿no? De utilidad. ¿Cómo sería maestro de utilidad? ¿No? Brújula, orientación, claro que sí, pues muchachos, ¿no? De función, de maestro a enseñanza, no podría ser, ¿no? Distinto, podría ser distinto, ¿cierto? Agente de ocupación también lo llaman, ¿cierto? Muy bien. Otro sería representación, ¿no? Edificio, esa maqueta. De característica, por ejemplo, sería poeta e inspiración. De complementariedad o de complementación sería de correa, pantalón, ¿sí? De violín, arco, así, ¿cierto? De semejanza tendríamos, por ejemplo, helicóptero, libélula. De evolución tendríamos de eh, feto a neonato, ¿cierto? De papiro a papel, ¿cierto? De contigüidad tendríamos de ribera a río. Causa-efecto, ¿cómo sería? Accidente produce muerte, ¿cierto? Sujeto a medio, por ejemplo, seríamos de tiburón a mar, ¿no?
De hiperonimia, por ejemplo, de género especie, tendríamos de mamífero elefante. De cohiponimia sería, por ejemplo, especie a especie, ¿no? Cohiponimia, por ejemplo, mamífero elefante, ¿no? De holonimia sería de todo a partes, por ejemplo, bicicleta es un todo y parte es un pedal, ¿no? Comeronimia sería parte a partes, ¿cierto? Timón a montura. Otro sería, por ejemplo, elemento a conjunto. Estrellas, constelación, ¿te das cuenta? Muy bien. Otro profesor, ¿cuál sería? Autor de obra, ¿cierto? Vallejo es a Trilce, ¿sí? O Paco Yunque, ¿no? Contexto a fenómeno, por ejemplo, tendríamos mar es maremoto, ¿sí? Fenómeno, ¿cierto? Contexto a fenómeno. Otro sería, por ejemplo, mis queridos estudiantes, de animal a crío. ¿Cómo sería eso? De vaca a becerro. De conejo a gazapo, ¿cierto? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, hay dos tipos de relaciones, fondo y forma. ¿Ya tienes alguna idea? Claro que sí. Sí, te recuerdo, ¿qué es la analogía? Es la relación de semejanza entre dos pares distintos. ¿Y la relación siempre va a ser de dos? Sí, muy bien. Muy bien, entonces estudiantes, vamos a enfrentarnos a esta pregunta número 14 de la CEPRE-1 2000 del CEPRE-1, ¿cierto? Semana número 14, ya, pregunta número 15. Se tomó también como referencia a Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, ¿sí? Tomado el 03 de marzo, ¿cierto? 01 de marzo de 2013. Muy bien. Quien les habla es el profesor Abad Melodio, así que vamos a desarrollar de una vez por todas, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí cáncer, tumor. En este caso, chicos, tenemos que entender que cáncer, ¿no? Es un crecimiento irregular, ¿no? Algo maligno, ¿cierto? Significado, ¿cierto? El tipo analógico sería, en este caso, mis queridos estudiantes, cuando un tumor se agrava, ¿sí? Su crecimiento es mucho más y esto va a ser maligno, ¿sí? ¿Y cuál es su consecuencia? Es el cáncer, ¿sí? Entonces causa consecuencia. Tumor es a consecuencia del tumor es el cáncer, ¿no? A consecuencia de tumor es la cáncer. A consecuencia de gordura es diabetes, no, pues sí o no. A consecuencia de fiebre es tos, no, pues. Ahora, varis. ¿Qué es varis, profesor? Varis es la acumulación de la sangre, ¿no? En el ano, en el recto. Muy bien. A consecuencia de esto ocurre ¿qué cosa? Lo que es la hemorroides. ¿Sí? Muy bien, entonces sería eso nuestra respuesta. ¿Sí? Ahora hablemos de torcedura y fractura. ¿Qué relación encontramos ahí, mis queridos estudiantes? ¿Qué relación encontraremos ahí, mis queridos estudiantes? ¿No? Estas son lesiones, pero de otra naturaleza. ¿Sí? Son lesiones de los huesos. Ahora, cuando hagamos una comparación, el tumor, ¿sí? El tumor es una enfermedad, ¿cierto? Necesariamente pues va a ocupar un lugar, va a invadir al cuerpo humano. Es como decir, va a ser como un mogote, ¿cierto? Va a ocupar un lugar en el cuerpo humano. Igual, varis también va a ocupar un lugar, ¿sí? Va a invadir al ano. Entonces, mis queridos estudiantes, la relación sería eso, ¿no? A causa de hemorragia se produce lo que es la hepatitis. No, pues sí o no. No. Entonces, mis queridos estudiantes, la respuesta en este caso es la alternativa C. ¿Sí? Varis a hemorroides, hemorroides a varis. Muy bien. Eso sería en todo caso, mis queridos estudiantes, la respuesta de CEPRE-1, ¿no? Estamos hablando de este año 2022, ¿no? Semana número 7. Ahora pasemos a pregunta número 14. En principio tenemos ahí semana número 14, ¿no? Semana número 14, entonces mis queridos estudiantes, vamos a desarrollar semana número 14, ¿ya? Semana número 14. Tenemos ahí, por ejemplo, mis queridos estudiantes, en semana número 14, ¿no? El siguiente tenemos, mis queridos estudiantes, ¿ya? Muy bien, tendremos entonces esta preguntita que nos han planteado.
en en semana número 7 en razonamiento verbal, ¿sí? Tenemos ahí entonces, mis queridos estudiantes, ¿ya? Bueno, humedecer, empapar, ¿sí? En principio tenemos que recordar los 4 pasos a desarrollar. El primer paso es entender lo que es el significado de las palabras de par base y par análogo, ¿sí? Muy bien. Entonces diremos de la siguiente manera. Humedecer es una forma de mojar, ¿sí? Es una forma de regar. Ahora, ¿qué pasa con empapar? Empapar ya es mojar, pero deliberadamente, o sea, mojar eh, sin remedio. En este caso, el tipo analógico sería de intensidad, ¿sí? Es como decir, hablar verborrea, ¿sí? Hablar verborrea. Por ejemplo, sería aquí tendremos en este caso la relación de tipo de relación de intensidad, ¿sí? Ahora razonemos. Rozar es cavar, ¿no? ¿Sí o no? No, pues rozar es simple y cavar no vas a producir cavar, ¿sí o no? De grado de intensidad ya no hay ahí. Ahora, caer, resbalar, son sinónimos, en este caso no hay intensidad. Regar, mojar, son sinónimos, ya no hay intensidad ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque caer es una forma de resbalar y regar es otra forma de mojar. Son sinónimos, no hay aquí de necesariamente pues intensidad. Ahora, hablar es achillar, sí. Hablar es achillar, ¿correcto? Hablar es achillar. O también gritar, ¿correcto? Hablar a gritar o achillar. En todo caso, mis queridos alumnos, eh, la respuesta tendríamos ahí en la alternativa D. Si hablamos de gritar, ¿es a sollozar? No, pues, ¿sí? Gritar y sollozar son distintos, ¿no? El otro es gritar, chillar, ¿no? Y sollozar es llorar. No tiene relación. La respuesta, mis queridos estudiantes, de esta pregunta que teníamos dudas es hablar y chillar, ¿sí? Muy bien, de grado de intensidad, ¿sí? Muy bien, gracias por acompañarme esta tarde. Nos vemos en otra oportunidad. No se olviden de suscribirse. Bueno, pues vamos a estar recalcando siempre que tengamos preguntas, ¿sí? Cabe resaltar que esto lo hace el Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Altiplano Puno. Tomó como referencia al examen tomado en Uni, ¿no? 1 de marzo de 2013, ¿sí? Muy bien, muchas gracias conmigo, hasta otra oportunidad.